Didier Eribon. Él nació en Reims, Francia, en 1953 y bueno, es filósofo, sociólogo, ensayista, periodista y pues actualmente se desempeña como profesor en la Universidad de Amiens, Francia, no sé cómo se pronuncia, y también es profesor invitado en la Universidad de Berkeley, California, ¿no? Y bueno, solo lo dejo hasta aquí porque pues prácticamente vamos a ver lo que fue su vida más adelante, ¿no? Y bueno, dentro de sus obras más destacadas, por las que se empezó a dar a conocer, son estas dos entrevistas de corte como más periodístico, pero que después se hicieron un libro. La primera se llama De cerca y de lejos con Levi Strauss y la segunda es Lo que no nos cuentan las imágenes con Ernst Gombrich, ¿no? Que igual no sé cómo se pronuncia, pero bueno. Y después, como ya de sus obras que lo han como llevado a la cima intelectual, por así decirlo, es la biografía que hizo de Michel Foucault en 1992, que es la traducción de Anagrama, y también este texto súper interesante sobre reflexiones sobre la cuestión gay, ¿no? Y bueno, tiene otras obras también, tiene bastante material, pero pues estas son como las más representativas en su como currículum, ¿no? Y bueno, antes de pasar ya directamente a lo que versa este maravilloso texto, que espero que les haya gustado, es una nota metodológica acerca de si estamos hablando de una autobiografía o una autosociobiografía, como algunos que han reseñado su libro mencionan, ¿no? Y bueno, pues Regreso a Reims es prácticamente un texto que pues se enmarca en esta línea del autoanálisis de Bourdieu, ¿no? También fue más bien un amigo muy cercano a Bourdieu y pues se inspiró también en él para poder escribir Regreso a Reims, ¿no? Y bueno, sin embargo, a diferencia de Bourdieu, pues Didier adopta este estilo socioautográfico en el que se anima a descubrirse con mayor profundidad que lo hizo Bourdieu en su libro, ¿no? Y bueno, en este ensayo, Didier Eribon pues intenta transmitir, ¿no? Con mucha sensibilidad, como lo notaron, ironía, sarcasmo, y un lenguaje súper relajado, ¿no? Que ilumina y da claridad acerca de cuestiones tan complejas que están relacionadas, pues, con su ser social y también, pues, relacionadas con su homosexualidad, ¿no? Y bueno, en esta dirección, pues, su narrativa alterna el testimonio personal y el análisis sociológico a partir de ciertos marcos interpretativos que le dan sentido a lo que él nos está narrando, ¿no? Y bueno, en este sentido, pues desde las ciencias sociales, la autobiografía o la autosociobiografía, pues en tanto como forma de investigación, ¿no? Su escritura, la historia y el método, pues conectan lo personal con lo cultural, lo social y lo político, y creo que Didier Eribon logra este trabajo de vinculación, ¿no? Requiere, igual que otra investigación, pues esta misma distancia crítica, ¿no? Y el mismo rigor teórico y metodológico como se puede como vislumbrar, ¿no? A lo largo del texto, ¿no? En este sentido, pues este género, ¿no? Autobiográfico o autosociobiográfico, pues da pie a reconocer y da lugar a la subjetividad, a las emociones, ¿no? Y a la influencia del investigador en lo que está escribiendo, ¿no? Y esto creo que también es súper notorio. Y en este sentido, pues es pues una obra bastante interesante, ¿no? Que no es solamente el contar una historia, ¿no? Como lo contaríamos a un amigo, a un familiar, ¿no? Sino que pues tiene un carácter súper interesante en términos pues sociales, ¿no? Sociológicos. Y bueno, en este sentido también pues este proceso de escribir, como lo pudieron notar, Didier Eribon pues recurre, ¿no? A ciertas materiales literarios, ¿no? Las fotografías que le muestra su madre, las entrevistas o las charlas que tuvo con ella, algunos correos que Didier intercambió con sus hermanos para dar continuidad a algunas partes de este texto. Y creo que es aquí donde se muestra
pues rigor teórico y metodológico, ¿no? Entonces, eso me parece súper, súper interesante porque pues brindan estas herramientas necesarias para poder comprender y darle este sentido sociológico a su historia, ¿no? Y pues es para mí otra forma de hacer pues sociología, ¿no? Y pues su libro prácticamente es la sociología en acción. Y bueno, el libro se compone de 5 capítulos y un epílogo. En el capítulo 1, 2 y 3 básicamente aborda aspectos de su origen social, de su infancia, de su adolescencia, ¿no? Aspectos que están relacionados con las maneras, formas de ser, de pensar de su mamá, de su papá, de sus hermanos y algunos otros familiares, ¿no? En el capítulo 4, de manera general, pues nos relata su trayectoria escolar y profesional, en donde pues notamos indudablemente la influencia de Bourdieu en sus análisis. Y en el capítulo 5 básicamente nos está relatando la manera en que se constituyó como pues gay, ¿no? Y en el epílogo, pues prácticamente nos muestra este devenir de su proyecto intelectual, perdón, como sociólogo, ¿no? Entonces creo que la verdad fue un texto súper, súper enriquecedor, súper, pues, que genera como bastantes puntos de reflexión, incluso en nuestra propia historia, ¿no? Y bueno, en lo que concierne los capítulos 1, 2 y 3, pues estos capítulos, como ya lo mencioné, dan lugar a ciertos relatos relacionados con su infancia y con su adolescencia, en el que, pues además intenta comprender, pues las dificultades de las condiciones sociales que a él lo configuraron y que le causan vergüenza, ¿no? Conforme fue ascendiendo de clase, ¿no? Como lo dice él, intenta mostrar como esta tensión que le generaba el ser un tránsfuga de clase y a la vez el irse constituyendo como homosexual, ¿no? Creo que es un texto súper interesante en este sentido y pues su narrativa precisamente da lugar también a relatos de resignificación y de resistencia que pues van reivindicando su propia voz individual, pero a la vez colectiva, como lo dice él, ¿no? Y de ahí que pues él haga explícito esta idea de que este ensayo pues es un regreso a sí mismo y sobre sí mismo, ¿no? Y bueno, en general lo que podría decir de estos primeros 3 capítulos es como las condiciones de partida, ¿no? En las que él se encuentra, ¿no? Su origen social, que evoca pues un pasado social, perdón, perteneciente a la clase obrera, ¿no? Él empieza como a retomar esta historia a partir del fallecimiento de su papá, ¿no? Y él empieza a preguntarse por qué lo odiaba tanto y por qué se avergonzaba de ese origen social pobre, obrero, ¿no? Y empieza como a dar cuenta precisamente esta manera de comprender por qué su papá actuaba como actuaba, pensaba como lo hacía, ¿no? Por qué era tan homofóbico. Y va pues relatando en diferentes subapartados esta como pues clima familiar en el que vivía, ¿no? Su padre de clase obrera que trabajó siempre en fábricas, ¿no? Que venía de una familia numerosa y él se hizo cargo muy chico de la responsabilidad de su familia. No terminó más que la educación primaria, era violento, era alcohólico. Y él intenta darle como ese sentido, ¿no? Pues todas las condiciones que también repercutieron en la configuración de su padre y por qué él actuaba así, ¿no? Entonces se aleja de estas visiones psicológicas y por el contrario, él señala que pues su papá es resultado de la época en la que vivió, ¿no? Y pues también por su condición de obrero, pues sufrió humillaciones, ¿no? Limitaciones en su vida vivieron, su papá y su mamá pues vivieron el desplazo de la Primera y la Segunda Guerra Mundial en Reims, que fue una localidad súper dañada por estos eventos, ¿no? Y va pues precisamente mostrando pues que creció, dice él, en un clima de guerra conyugal, ¿no? Porque pues vivía mucha violencia doméstica en su casa y bueno, su madre pues era trabajadora
trabajaba, perdón, como empleada doméstica, también fue obrera, ¿no? Era una mujer abnegada que soportaba la violencia de su padre por esta idea del amor a los hijos, ¿no? Creció en un orfanato, no pudo continuar la escuela y ella pues tenía ganas de estudiar, ¿no? Y entonces va narrando así la manera en la que se conocieron sus papás, eh, y pues deja ver como ciertos eventos, ¿no? O temas sociológicos que se siguen estudiando, ¿no? Y pues él señala precisamente que pues Reims también era una ciudad que estaba súper marcada por fronteras de clase, ¿no? En donde se notaba de un lado los ricos, los burgueses, y por el otro lado pues, las ciudades obreras, ¿no? Estos barrios obreros creados a partir de la crisis de la vivienda, en donde pues su familia fue viviendo en distintos momentos, ¿no? Siempre viviendas poco dignas para vivir, que no tenían sanitario, que eran a veces hasta compartidos, ¿no? Y entonces va como mostrando ciertos aspectos de carácter ya más sociológico, ¿no? A mí me gustó mucho su reflexión acerca del cuerpo como representación de la clase, porque pues va narrando precisamente cómo va dejando esas huellas, ¿no? Dolencias, enfermedades en el cuerpo de sus padres cuando van a trabajar a estas fábricas, ¿no? Su mamá que terminaba molida, y aparte, ¿no? Esta también, pues muy notoria división social del trabajo, ¿no? Lo que corresponde a la mujer, la condición de la mujer y lo que corresponde al ser hombre, ¿no? Y esto, pues indudablemente va dando también pie a estas reflexiones acerca del origen social de ciertas emociones, como, ay, disculpen ahí mi falta de ortografía, la vergüenza, la humillación, el orgullo, ¿no? Entre otras emociones que están muy vinculadas precisamente a esta pertenencia de clase, ¿no? Y otro aspecto también que se rescata en estos tres capítulos es que para poder darle sentido, dice él, pues es necesario pensar en ir describiendo también la sociedad francesa de esa época, ¿no? Para poder darle sentido a esto que menciona él, ¿no? De verlo más allá como una vivencia personal, pues estas relaciones lo sitúan forzosamente en un espacio y en un tiempo, ¿no? Que son propios. Y en este sentido, pues también va, pues contextualiza histórica y socialmente, pues a su propia familia, ¿no? Y en general, pues estos capítulos dan muestra de la vida de las clases obreras, ¿no? De la clase popular, en donde se asigna un lugar y una identidad, la manera en que se va configurando este etos popular, dice él, que se encarna en el cuerpo y en las formas de ser, en las formas de actuar, en los valores, en las creencias y en las prácticas, ¿no? Y en ese sentido, pues él intenta comprender a partir de esto el por qué se avergonzaba de su origen social, ¿no? En este sentido, pues ver la vergüenza como una emoción netamente social creo que le da otro sentido a pues lo que Didier Eribon va como relatando en estos capítulos, ¿no? Y bueno, respecto a la trayectoria escolar y profesional, pues aquí básicamente Didier nos va eh, mostrando, ¿no? A partir de su influencia burdiana, esta idea de la escuela como reproductora de las desigualdades sociales, ¿no? En el sentido de que también hay mecanismos escolares que van clasificando y diferenciando a los estudiantes, perdón, ¿no? Y esto es interesante también porque pues fue una ruptura biográfica en la vida de Didier al ser el primero en entrar al liceo para varones, ¿no? Y me gusta porque va relatando la relación y las diferencias que se van gestando con sus hermanos, ¿no? Él decía que a su hermano mayor le había aburrido la escuela y que pues por eso decidió no continuar, pero al mismo tiempo también como ciertas representaciones y prácticas, ¿no? Cuando va relatando esta idea de que en la familia era una tradición de que pues a cierta edad lo que se hacía era entrar a trabajar, ¿no? Entonces, en este sentido, él lo que va a decir es que, pues, él es un milagro escolar, ¿no? Que escapa a estos datos estadísticos que sugieren que hay un destino social ya marcado, ¿no? Y, pues, él, en este sentido, logró escapar a eso,
logró superar las desventajas de su origen social, y aquí es donde se va remarcando esta trayectoria como tránsfuga de clase y que lo va diferenciando y deslindando completamente de su cultura dentro de la familia y la nueva cultura que estaba como aprendiendo a partir de la escuela, ¿no? En este sentido, pues la escuela representó un espacio, un medio mediante el cual pues Didier fue adoptando nuevos hábitos, nuevas formas de ver, eh, nuevos hábitos, ¿no? Y que pues esto fue distanciando a su familia de él, de sus formas de pensar, y esto le iba generando cada vez más sentimientos como encontrados, ¿no? Y a la par también pues se muestra este proceso de aprender la cultura escolar, ¿no? Una reeducación, dice él, que necesitaba desaprender todo lo que era para poder irse incorporando a esta nueva clase, ¿no? Y es súper interesante como las anécdotas que va contando, ¿no? Cuando a la par también que se fue descubriendo, ¿no? Que pues le gustaban los hombres, cuando se enamoró de su compañerito de clase que era hijo de un profesor, ¿no? Eh, pues cómo va haciéndose muy clara estas distinciones de clase en el espacio escolar, ¿no? A partir del gusto por la música, cuando tomaba clases, ¿no? Que algunas notas musicales le parecían aburridas, ¿no? Y se daba cuenta que este chico que le gusta, él se lo sabía. Entonces empezó como a imitarlo todo lo que hacía porque él quería pertenecer a esa clase, ¿no? Sin embargo, pues se nota y deja muy bien ver cómo pues era muy notorio, ¿no? Estas distinciones de clase en torno al gusto, incluso señala ahí los nombres de sus compañeros, ¿no? Ya el nombre, dice él de entrada, ya marca una diferencia total, sus casas, ¿no? Que comparaba las casas de sus compañeros en donde él vivía y pues era una diferencia brutal, ¿no? Y pues también en este sentido, esta como doble violencia, ¿no? Al tener que ocultar su homosexualidad, porque la escuela también se presenta como un espacio sumamente violento, ¿no? Masculinizado, en donde lo que se proyecta es la virilidad, y pues esto lo lleva a hacer prácticas también en contra de otros compañeros afeminados, ¿no? Con esta idea de intentar ver si en realidad él era anormal o normal, ¿no? Entonces eso me parece también una historia súper fascinante y súper interesante, y va marcando, como ya les mencionaba, estas distinciones también a partir de las supuestas elecciones que se hacen cuando entra a la universidad, ¿no? Y va relatando ahí, es súper notoria la referencia en torno a Bourdieu, a este libro de los herederos, ¿no? La elección de los elegidos en algún apartado, en donde pues estas elecciones pues ya están determinadas y llevan una marca del entorno del origen social desfavorecido del que provienen, ¿no? Y justamente esta supuesta elección por la literatura, pues no era tan voluntaria ni tan como propia, ¿no? De él, sino que estaba relacionada con pues la clase obrera a la que él pertenecía, ¿no? También me gustó mucho cómo va relatando estas diferencias marcadas entre su universidad de provincia en Reims y las universidades en París, que era su sueño, ¿no? Ir a estudiar a París, y lo logró, pero se marcan como estas diferencias en torno a las clases que daban, ¿no? Los autores que veían, y cómo para él, ¿no? El centro del desarrollo intelectual era la vida en París, ¿no? Y también pues se nota como su militancia, ¿no? Respecto a los movimientos obreros, ¿no? Perdón, ay, se me fue la palabra. Bueno, pero el Mayo francés fue como un momento también que lo marcó en torno a esta idea, ¿no? De que pues él sí apoyaba los movimientos y las causas obreras y estudiantiles, pero a la vez repudiaba el hecho de que pues él venía de obreros, ¿no? Y el entorno en el que se había como desarrollado, ¿no? Entonces creo que eso también da para mucha pues interpretación, ¿no? Reflexión. Y bueno, aquí en las imágenes, en la que está de su lado derecho,
es Pierre Bourdieu y Didier Eribon en una marcha gay precisamente. Y bueno, la otra imagen que ven abajo es también en unas manifestaciones en el Mayo francés, ¿no? Que fue como el movimiento más grande que se conoce en Francia de estos movimientos obreros y estudiantiles, ¿no? Y también... Bueno, aquí también va mostrando cómo fue que se fue interesando por la filosofía, ¿no? Aquí se puede ver a un Didier totalmente autodidacta, ¿no? Que empezó a leer, dice él, por la influencia de algunos amiguitos en la escuela, particularmente del que se enamoró en el liceo, y él pues va mostrando cómo se va interesando particularmente por Marx, ¿no? Totalmente... vinculado pues a esta idea de las causas obreras y que eso fue lo que lo condujo hacia la filosofía, ¿no? Y pues todas las dificultades también que va atravesando cuando él intenta irse a estudiar a París, se fue a los 20 años, y cómo va descubriendo precisamente todos esos mecanismos escolares que diferencian y que van segregando y van excluyendo a los de las clases obreras, ¿no? Entonces, pues creo que también se nota indudablemente todo el esfuerzo, doble esfuerzo que hace por tratar de incorporarse a esta, pues, élite intelectual a la que él quería pertenecer, ¿no? Y cómo es importante esta idea de que las condiciones de partida, ¿no? Los capitales culturales, económicos, sociales de partida, pues son súper influyentes a la hora de, pues, continuar los estudios, ¿no? Y bueno, respecto al otro capítulo que tiene que ver con su construcción de una identidad como homosexual, pues va narrando de manera súper interesante cómo fue él apropiándose de esta cultura, ¿no? Va a ir relatando sus primeros encuentros homosexuales que eran como clandestinos, ¿no? En estos lugares ocultos, ¿no? Porque pues también vivía en una sociedad súper machista que pues bueno, no se aleja de la actualidad, ¿no? Entonces creo que también es súper vigente las ideas que él va relatando. También mencionaba esta idea del cambio en los encuentros, ¿no? De estas normas a partir de la llegada del Internet y cómo se van configurando precisamente todas estas prácticas, ¿no? A partir de ciertos espacios que son asignados para él. Y también, pues, se nota toda esta, dice él, desvalorización social, ¿no? Y médica acerca del homosexual. Y cómo eso va también legitimando un discurso de la supuesta, pues, la normatividad, ¿no? Lo heteronormativo. A mí me gusta mucho y me impactó mucho esta anécdota que cuenta él cuando estaba en un parque y le gritó a un policía para que ayudara a una persona que estaban golpeando y que los policías le dijeron que no tenían tiempo para putos, ¿no? Y creo que eso va pues relatando todos estos mecanismos, ¿no? De segregación, de diferenciación, de dominación, que se traducen, dice él, en pues violencia física, discursiva y cultural, y estas dos últimas principalmente hace alusión a estos discursos científicos médicos, ¿no? Por parte del psicoanálisis, ahí hace una crítica severa a esta idea de la homosexualidad como perversión, ¿no? Y entre otros, que dice él, pues son encargados de legitimar y garantizar el orden y las normas que son opresoras para esta minoría sexual, ¿no? Entonces, en este sentido, intenta mostrarnos, ¿no? Esto de cómo viven los que no se inscriben en la norma, va relatando su influencia Foucaultiana, ¿no? Acerca de esta idea de la vergüenza, de cómo aprenden a vivir con los insultos por su condición homosexual. Y esto también, pues, lo lleva, ¿no? A escribir herejías, ¿no? El ensayo este de reflexiones sobre la cuestión gay. Y
pues esto creo yo que conlleva parte de las reflexiones que hemos venido como abonando acerca de qué es la sociología, ¿no? Y en este sentido me gustó mucho el cierre que hace en su epílogo, ¿no? Que cuando está con su madre y le dice que va a entrar a una universidad y pues le pregunta que va a ser profesor de qué, ¿no? De filosofía y le contesta, no, de sociología en realidad. ¿Y eso qué es? Es sobre la sociedad. Creo que ese cierre es extraordinario y pues en general, Regreso a Reims, pues es una narrativa, como ya lo pudieron notar, retrospectiva, en la que a partir de ciertos eventos de rupturas, ¿no? Se puede, pues, contribuir, perdón, a la comprensión de la vida social, de ciertas realidades desde un marco del conocimiento situado, ¿no? En su condición de intelectual, pero además homosexual, y que proviene de un origen obrero, ¿no? Y también pues nos invita a pensar acerca de las implicaciones de quien escribe en lo que escribe, ¿no? Creo que esto también es súper interesante porque como lo hemos mencionado en otras sesiones, pues muchas veces los objetos de estudio que nosotros tomamos pues tienen mucha relación con aspectos de nuestra vida personal, ¿no? Entonces creo que aquí es súper notorio y pues en términos sociológicos también nos permite captar que pues aunque se tratan de vivencias personales, como ya lo mencioné, siempre nos sitúa en una historia y en un espacio colectivo, ¿no? Y creo que esto es como parte de lo esencial que hemos venido como discutiendo y también nos muestra esta idea de Berger acerca de este peso de las instituciones en la configuración de los individuos, ¿no? Y cómo esto también da pauta a la configuración de ciertos procesos de estratificación social, ¿no? Y bueno, hay bastantes vetas por explorar. Yo lo quise exponer de manera muy general para que pues pudiéramos abrir el debate y bueno, creo que estos ejercicios, ¿no? De autoanálisis sociológico creo que predominan más pues escuelas como norteamericanas, ¿no? En Francia, de Didier Eribon, Bourdieu, por ejemplo, y son casi inexistentes en América Latina, ¿no? A mí me causó mucha curiosidad, no he logrado encontrar algún texto parecido aquí en América Latina o incluso México, ¿no? Entonces creo que también es una propuesta que a veces, ¿no? Con bastante rechazo a esta idea de que pierda la rigurosidad científica, ¿no? Y que fue algo que Didier Eribon le criticó a Bourdieu, pero que creo yo son un ejercicio bastante interesante, importante, ¿no? De hacer que pues la sociología podría empezar quienes la ejercen con el socioanálisis de su entorno más cercano, ¿no? Y esto pues permite ir reflexionando también acerca de las implicaciones en nuestras investigaciones, la manera en que también nosotros vemos la realidad que estudiamos, ¿no? Entonces, pues yo espero que les haya gustado mucho este texto, la verdad es que a mí me encantó y pues ahora quisiera pues como escuchar, compartir las ideas. Bueno, voy a hacer un primer comentario. Muchas gracias, Selene, por la presentación de la lectura. Creo que la sintetizaste muy bien. Mm, Pues sobre el autor, personalmente nunca había escuchado, o más bien nunca había leído algo de él. Y recuerdo que hace poco la imagen que mostraste, em, donde está con Bourdieu en una marcha homosexual, se compartió ahora que fue el cumpleaños de Bourdieu, el 1 de agosto, pero pues no sabía que era Didier Eribon hasta que, honestamente, hace una semana, poco más de una semana que recuerdo que habías comentado sobre el libro, me puse a buscar quién era Didier Eribon y pues ya me encontré ahí que había estado, o que había colaborado en muchas ocasiones con Bourdieu. Si mal no recuerdo, hace entrevistas a Bourdieu que salen en algunos libros que se recopilan, que recopilan entrevistas que le hacen a Bourdieu sobre su obra. Y creo que Didier Eribon, si mal no recuerdo,
es quien le hace estas entrevistas. Eh, a mí me llama un poquito la atención lo último que comentaste de que le criticaba esta parte a Bourdieu de que los autoanálisis eh, que tienen una, pues, naturaleza o especie de ensayo sociológico, no, no eran del todo del agrado de Bourdieu, o como, bueno, algo así te entendí. Y bueno, esa parte, creo que, eh, no sé en qué, no me acuerdo en qué parte Bourdieu señala como la importancia de hacer esta como sociología de la sociología, en la que pues uno se inscribe en este como autoanálisis personal de cómo es que uno llega a ser sociólogo o como los aspectos que a uno le marcan en su vida para pues dedicarse a la sociología, como cuáles son las cosas que uno o a una le atraviesan para escribir sobre sociología. Creo que en este relato autobiográfico que hace Eribon, pues nos muestra un poco de eso. Em, ¿Qué más? ¿Qué más? Mm, Pues, bueno, ahorita la dejaré aquí, en lo que organizo otra vez mis ideas para... Sí, bueno, solo quiero agregar una cosita respecto a lo que decías de esta última parte de la crítica que le hace a Bourdieu de su texto. Creo yo, también porque, pues, hay que ubicarlo el tiempo en el que escribió, ¿no? Pero en general estos, a mi parecer, ¿no? Textos de autosocioanálisis o autobiográfico que se enmarca dentro de las ciencias sociales, tiene que ver, creo yo, en general con este rechazo hacia esta forma de hacer investigación. Yo he leído algunos textos sobre autobiografía, autoetnografías, ¿no? Eh, de cómo es que surge esta metodología que es como en respuesta a estos cánones, perdón, tan positivistas en la investigación cualitativa, y hay como cierto rechazo porque se cree que no tiene como esta rigurosidad, ¿no? Científica. Por eso algunos lo prefieren llamar como autosocioanálisis. Y yo la diera Bourdieu es porque, según pues Bourdieu omitió bastantes cosas de su trayectoria porque sentía que no estaba como haciendo un texto como pues científico, ¿no? Y él en alguna parte y en algunas entrevistas que le han hecho, él señala que pues estos ensayos, en realidad, en lugar de omitir como estas cosas que, como ya mencionabas, van dando lugar a este devenir intelectual sociológico, es un esfuerzo también de estos textos autobiográficos, porque se presentan no solamente en el ámbito académico, sino que también por su lenguaje un poco fluido y no tan académico, puede accederse al público en general, y lo que se intenta es que el que lo lea a partir de esa historia pues le permita reflexionar como su propia vida, ¿no? Entonces yo creo que es más como estas ideas también de que intentan como legitimar cómo se debe de investigar, ¿no? Que cómo los procesos. Entonces creo que va por ahí pues la crítica, ¿no? A esta idea de Bourdieu. Pues no tuve la oportunidad de leer el texto, ahorita ya empecé un curso, ya tengo que redistribuir de otra forma mis tiempos, pero me gustó mucho la exposición de Selene, estuvo muy interesante y pues sí me hace pues confirmar la valoración, la importancia que desde hace unas décadas tiene analizar al individuo. Eh, si bien siempre ha estado este referente desde Simmel y desde la sociología clásica, que no siempre fue tan valorada en la misma escala, pero sí una lectura, una análisis como el de Eribon, que igual yo solamente lo conocía como biógrafo de Foucault, pues está muy interesante porque también demuestra
que se han ido como refinando las herramientas para analizar al individuo por una parte y para dentro de esa misma análisis pues hacerlo de una forma pues sumamente reflexiva, o sea, analizarnos a nosotros mismos. Yo quería también comentar otra cosa eh, me llamó mucho la atención, yo desde hace tiempo, creo que desde antes de estudiar sociología, había leído a Wittgenstein o intentado leer porque pues yo creo que en ese tiempo ni siquiera tenía las herramientas para entender cabalmente su filosofía y me sorprendió mucho que él tiene, o más bien encontraron, porque ni siquiera era su intención eh, dar a conocer sus escritos. Hay una parte donde hay cartas y se recopilaron en un libro que se llama Diarios íntimos de Wittgenstein. Y pues ahí, ahorita que decías de la homosexualidad de Eribon, pues también está muy interesante ver ciertas cartas de Wittgenstein porque lo curioso es que él quería expresar mucho lo que sentía de su condición de homosexualidad, pero pues la época de Wittgenstein era mucho, muy diferente a la que vivió Eribon. Y siempre que Wittgenstein sentía como una atracción hacia un hombre, inmediatamente después venían todos los sentimientos de culpa, depresión social, y todo esto pues nos ayuda, bueno, comparativamente veo que pues Eribon tuvo muchas más herramientas para admitir su homosexualidad y después manifestarse a favor de ella y cómo pues Wittgenstein no tuvo estas herramientas, ¿no? Y de hecho pues estos escritos de su Dios estaban tan escondidos, tan lejos de querer ser publicados que nos demuestran que lo social y todo lo que se va internalizando en el individuo pues no sé, comparativamente hay una gran distancia, ¿no? No solamente de contexto, ¿no? Sino de que tanto el clima intelectual, la moralidad social, son factores que están ahí afectando al individuo y que defienden mucho la condición de homosexualidad y demuestra, bueno, tanto en el sentido político como, pues, como estas luchas y el que quieran legitimidad, pues, demuestra como también históricamente, y antes era un contexto súper pesado para estos sectores, ¿no? Y algo que me llevó también a pensar desde, bueno, casi lo reitero siempre, pero yo que vengo de sociología del conocimiento, creo que no he encontrado un sociólogo que diga así abiertamente que la condición de homosexualidad es como una, más o menos, no sé si Bernard Lair medio lo sugiere, pero no le he prestado suficiente atención, que la condición de homosexualidad es una, más o menos medio criticando, retomando Bourdieu, una predisposición muy efectiva hacia la reflexividad intelectual, como una predisposición se puede decir. Eh, eh, También, como, bueno, retomado de una película, como, no sé si me hizo esta película de Fresa y Chocolate, que hablan sobre la homosexualidad en Cuba, donde pues un chavo militante comunista marxista pues conoce a un homosexual que obviamente pues en ese tiempo, en los 70s, 80s, pues no podía decir abiertamente eh, pues que era homosexual, ¿no? Pero se conocen, el objetivo del primer chavo era como espiarlo, acusarlo y pues ya después del castigo que se le impusiera, pero se sorprende mucho de ver, le hace como el comentario de que pues es que no te has fijado que un buen de escritores, intelectuales, artistas, dramaturgos han sido homosexuales y tu marxismo te lo ha escondido, ¿no? No te ha contado esa historia, ¿no? Y bueno, hasta ahí dejo mi comentario. Bueno, quizá rápido, algo que comentabas, Selene, también de cómo encontrar algo interesante en Latinoamérica. Yo creo que sí, coincido en que también haría falta ver en Latinoamérica un tipo de estudios así, ¿no? Como sobre el individuo, ¿no? Quizás se me ocurra, pero pues más como en el sentido del activismo político, una autobiografía que ay, a mí me desgarró mucho leer sobre Domitila Barrios, esta activista de Bolivia, si no mal recuerdo, que pues cuenta cómo se volvió activista, igual como en los años 70, y se dio a conocer, pues de hecho en México, cuando fue el primer Congreso Internacional de Mujeres, y pues ahí
demostró todas sus experiencias de, pues, de represión hacia el pueblo, si no mal recuerdo, sí, boliviana, y todo lo que cuenta como que sí permitiría hacer, ver todas las predisposiciones, todas las condicionantes sociológicos de dictadura, de represión militar que, que construyen la perspectiva de una persona en específico y por qué en este caso le llevó a ser activista política, ¿no? Bueno, hasta aquí dejo mi comentario. Buenos días todavía a todas y todos. Bueno, igual, ¿no? Primero agradecerle y felicitar a Selene la exposición que realizó, ¿no? Es un texto sí entretenido, pero también, ¿no? Bastante largo, ¿no? No es fácil como de sintetizar todas, ¿no? Y cada una de las ideas que va desarrollando Didier, ¿no? En su texto. Entonces, por ese lado, pues también, ¿no? Siempre hay que agradecer, ¿no? Que haya ese compromiso, ¿no? Con el hecho de hacer una presentación y preparar una expo, ¿no? Por ese lado. Segundo, ya entrado como en la materia, ¿no? Del libro, a mí igual, ¿no? O sea, me encantó, ¿no? La verdad, me pareció un texto muy enriquecedor, que sobre todo, ¿no? Dependiendo de qué, primera como consideración que hay que tener en cuenta es en qué como nivel de nuestro desarrollo profesional nos encontramos. Creo que es también un poco el hecho en el que nos vamos a sentir identificados o simplemente nos vamos a perder en ciertos pasajes, ¿no? Porque no es lo mismo leer, creo que esta obra, ¿no? Ya cuando terminaste de hacer una primera tesis, a cuando estás en los primeros semestres, ¿no? Cuando estás en intermedio, cuando ya estás en doctorado, cuando, ¿no? Entonces creo que también ahí la recepción de este texto, ¿no? También va implicada en el nivel, ¿no? Que nos encontremos en nuestro desarrollo tanto profesional como personal, ¿no? Tengamos pareja, estemos divorciados, estemos casados, tengamos hijos, no tengamos, ¿no? Todo eso influye en la recepción, la interpretación que cada uno de nosotros puede hacer. Y en ese sentido, ¿no? Primero resalto yo, ¿no? Que hay que tener en cuenta que no es la historia de cualquier chavo, ¿no? Que se dedica a estudiar sociología. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? No es la historia de cualquier persona, ¿no? Haciendo su relato autobiográfico sobre por qué y cómo, ¿no? Decidió estudiar sociología, sino que aquí hay que recuperar esta figura conceptual que él mismo se siente, ¿no? Como vinculado a Bourdieu, y es la del transfuga de clase. Es la historia de una persona, ¿no? De un individuo que estudia sociología bajo la condición del transfuga de clase. Yo no sé, ¿no? Si ustedes sepan, ¿no? Qué es el transfuga, pero el transfuga de clase, Bourdieu, ¿no? Lo trabaja en su libro, el autoanálisis del sociólogo, inventa esta figura para él mismo comprender, ¿no? Cómo es que él, ¿no? Viniendo de un pueblo, ¿no? Una provincia en Francia, llegó a ocupar, ¿no? Los lugares más altos de la jerarquía académica, y él la explicación que daba es que era alguien que había logrado, bajo los beneficios del capital educativo, digas esto, las becas, ¿no? Los reconocimientos académicos, fue como fue superando su condición baja hasta llegar a la élite académica, y como si fuera, ¿no? A merced o a comparación de una fuga de alguna manguera, ¿no? Transfuga, ¿no? Se sale del conducto y logra llegar a los lugares de privilegio vía los reconocimientos académicos. Y en ese sentido, ahí sí yo conecto totalmente con Didier en esa condicionante, ¿no? Del transfuga de clase, porque si soy, ¿no? Y yo creo que muchos, ¿no? Muy claro, sin beca, ¿no? Sin beca no podría yo estudiar, ¿no? El posgrado. Sin beca no tendría yo esta computadora, ni la que tuve en licenciatura. Es decir,
gracias a la beca, ¿no? A este recurso, ¿no? Institucional, pude zanjear muchas de esas, ¿no? Barreras de clase, porque, no, sinceramente, no sé, ¿no? Ahí cada quien, ¿no? Podrá contar su relato de, ¿cómo? Como transfugas, que creo que ahí coincidimos bastante, varios vamos a estar de acuerdo. Todos estos, ¿no? Beneficios académicos que hemos extraído a partir de la academia, ¿no? Los reconocimientos nos permiten tener, ¿no? O disfrutar de ciertos beneficios, ¿no? Emocionales, sobre todo, del que nos consideren, ¿no? Como el listo, ¿no? Estos adjetivos, ¿no? Que es el propio Didier, ¿no? Decía, por un lado, nos hacen sentir orgullosos, ¿no? De que, bueno, ¿no? Saqué 10, pasé la materia, ¿no? Tengo mis fotos de titulación, ¿no? Ahora me presento como el licenciado, ¿no? El maestro, antes de mi nombre, llevo un adjetivo, ¿no? Un título. Y aparte, estos grados le generan, ¿no? Como, al menos en mi caso, ¿no? Como cierta, pues, distinción a mi familia. El poder decir, ¿no? Que su hijo pues, es, ¿no? Maestro. Pero, ¿no? Retomando a Didier, al mismo tiempo esto te va generando, ¿no? El tener que vivir un doble papel, un doble rol, una doble identidad. Porque así como vas, ¿no? Ascendiendo en la escala de la clase y vas ascendiendo dentro de tu cúmulo de capitales, también te vas diferenciando de esos entornos de los cuales tú vienes. Y al principio es difícil comprenderlo, ¿no? Y caes en figuras, ¿no? Sobre todo odiosas, ¿no? Yo recuerdo cuando, ¿no? Ya estaba como en sexto, ¿no? Ya leía Kant, ¿no? Y leía a Malinowski, ¿no? Y leía a Levi-Strauss y hablaba de igual de Sartre, ¿no? Y yo recuerdo que era bien odioso, ¿no? En mi casa. Llegaba mi cumpleaños y me odiaban porque llegó un punto en el que a mí no me gustaba ya, ¿no? Festejarlo, ¿no? Y decía yo, pues pinche cumpleaños, ¿no? Me metía así en rollo filosófico, ¿no? Así de, pues, ¿qué estamos festejando, ¿no? Qué estupidez. Eso por el lado de los cumpleaños, ¿no? También ¿no? Me costaba ya trabajo decir, ¿no? Cuando alguien estornudaba, ¿no? Salud. Decía, pues, ¿salud de qué, no? O sea, qué estupidez decir salud. Es decir, me iba volviendo cada vez más hostil, ¿no? Con el entorno en el cual yo, había salido. Y eso por decir lo menos, ¿no? Había otras formas más hostigosas y más odiosas de mí mismo, ¿no? Al estarme separando y ¿no? Sentir esa elevación, ¿no? De mi estatus por estar subiendo en el peldaño de lo académico. Y como el propio Didier lo muestra, ¿no? El tener que compararte con tus hermanos, ¿no? Y que él dijera, ¿no? Que tuviera como parámetro decir Didier, ¿no? Pues entre menos me parecía yo a mi hermano, era un indicativo de que estaba yo logrando mi objetivo, de volverme intelectual, porque mi hermano era ¿no? Su hermano Didier era carnicero, estaba representando a la perfección, ¿no? Le gustaba el fútbol, le gustaba insultar a la gente, era agresivo, ¿no? Iba él representando muy bien, dice, las condicionantes de clase que debía de representar, estaba a la perfección. Dice, yo cada vez me iba alejando más de eso, yo dice, yo casi no me parezco a eso, pero en lugar de tomarlo él, ¿no? Didier como como una falta, ¿no? No, al contrario, él veneraba eso, decía, afortunadamente está saliendo mi plan porque me estoy diferenciando bastante de mi carnal, ¿no? Por otro lado, cuando él mismo le toca darse cuenta, ¿no? Que como esta frase, ¿no? Que hemos escuchado, tú puedes salir del barrio, ¿no? Pero el barrio nunca saldrá de ti. Y creo que él, ¿no? Como bien lo señaló Selene, esta situación la vivió cuando entró en interacción con un chico que le gusta y que este chico pertenecía a las clases, ¿no? Altas.
él lo traía, ¿no? De herencia, de transmisión, ¿no? Familiar, el gusto por la cultura. Y Didier, ¿no? Por intentar impresionarlo, por intentar ser parte de su historia, por llamar su atención, ¿no? Por sentirse atraído por este reflejo que él mismo dice, ¿no? Quizás yo me veía reflejado en él, así de, eso es lo que yo quiero llegar a ser. Y si quizás por ahí también venga esta, ¿no? Este otro modo de enamorarse, que es a partir de la admiración, ¿no? Decía Platón. Y entonces, eh, ¿no? Cómo él demuestra, ¿no? Que frente a él, él tenía una distancia larguísima, dice el Didier, ¿no? Yo no competía contra él, yo no tenía oportunidad, él sabía sobre música clásica, yo me sabía chistes para, ¿no? Como buen representante de la cultura obrera, cada que se torna un tema serio, yo tengo un chiste a la mano para reventar y jugarla de payaso, ¿no? Y entonces, ¿no? Así van como dándose más relatos, pero por aquí dejaré mi participación, porque creo que ya me alargué un poquito y ya después continúo como resaltando algunos puntos en los que a mí me hizo conectar, ¿no? Gracias. Bueno, voy a suponer que puedo hablar en este caso. Eh, Frente a lo que viene diciendo el autor, especialmente en el texto, hay un asunto que es bueno que miráramos con cuidado, ¿cierto? Eh, si bien el texto también termina parecido, como decía Zipacli, frente a el tema el autoanálisis de un sociólogo de Bourdieu, también él mismo nos puede ir hilvanando un camino que hasta ahora pues se viene construyendo, pero que parece que no se ha ahondado, ¿cierto? Y atendiendo pues digamos el camino que ha mostrado Hugo Semmelmann, atendiendo esas formas de comprender el mundo, pues lo que uno tendría frente a lo que viene construyendo el autor es un asunto como de niveles, ¿cierto? Como si uno se lo pudiese llevar a los niveles. Para ser más preciso, Eribon, al mismo nivel de Bourdieu, termina por poner en entredicho los estudios sociológicos. Y los colocan en entredicho porque se atreve a salirse del estudio de masas, del estudio social, del estudio de una gran cantidad de personas, a un asunto individualizado, muy íntimo y muy personal, que nos puede llevar a responder los mismos problemas que se pudiesen resolver en aquellos asuntos que hacemos como estudios sociales en general, ¿cierto? Eso de que cuando nosotros decimos, no, es que yo estoy estudiando los movimientos sociales y descubro que finalmente cuando estudio los movimientos sociales, pues los movimientos sociales efectivamente están definidos por los individuos, la individualización o la identificación en esa individualización, ¿cierto? Pero cuando Bourdieu, y en este caso define Eribon, terminan por irse a esa singularidad y comienzan a subir escalarmente, ¿cierto? Si ustedes lo notan, él va a hablar de él, pero en la medida en que va hablando de él, va a hablar de su familia. En la medida en que va hablando de su familia, comienza a hablar de la clase social. En la medida que habla de la clase social, comienza a subir a otras esferas de relacionamiento social, a esas esferas de conocimiento, ¿cierto? Y desde que comienza, coloca un elemento que se denomina un espacio social, ¿cierto? Y ese espacio social en el que él se encuentra incluido y que al mismo tiempo
se siente excluido o se intenta excluir en razón a querer ser justamente lo que uno imagina como el tránsfuga de clase, ¿cierto? Pero hay que sentarse a pensar cómo se construye esa individualidad, ¿cierto? Él trata de volverse sobre eso que aparentemente ya había construido, lo mismo como lo hace Bourdieu, que trata de repensar la guerra, trata de pensar lo que le pasa en Argelia, lo que le pasa en todos los lugares en que estuvo para convertirse en profesor y demás. Y cuando lo hacen, van buscando esos elementos que los identifican y que les permiten ser ellos, ¿cierto? Incluso, si ustedes observan, ese trabajo no solo es un asunto de autoanálisis, sino que es un autoanálisis profundo en el sentido de que yo soy capaz de identificar quién soy, qué me gusta y hacia dónde me dirijo. Y cuando lo hago, también identifico eso que soy, ¿cierto? Él se siente y se comprende como homosexual, pero cuando lo hace, también se entiende que hace parte de una clase o de un grupo social, como son aquellos que hacen parte de los homosexuales o los LGBTI, como ustedes lo quieran llamar o denominar. Pero lo cierto es que él se siente que es parte y que puede ser parte de algo. Al mismo tiempo que se siente parte de esa condición anterior. Incluso cuando él comienza el relato y comienza con su madre y su madre cuenta que efectivamente su padre se ha muerto y que a ella no le importa, que no lo quería, que existía un vacío existencial, que efectivamente él se había ido a la tumba hacía muchos años. En el fondo termina evidenciando esa condición social de ser mujer, esa condición social frente a cómo me enfrento a esa sociedad en la que estoy, cuáles son mis sentimientos frente a esa sociedad, cuál es mi comportamiento. Y termina por ir haciendo algo que nosotros dejamos escapar, y es que comienza a teorizar, ¿cierto? Comienza a teorizar y a colocar herramienta tras herramienta para tratar de identificar cómo serían las posibles casas sociales, cómo serían los posibles relacionamientos que tuvo justamente él al momento en que nació o al momento en que le tocó vivir o en el ámbito social que le tocó vivir o el espacio territorial que le tocó vivir y que lo diferencia del espacio territorial que hoy ocupa y que lo hace distinto a ese espacio que antes tenía, ¿cierto? Incluso con la diferenciación que hacía Zipacli en el sentido de específicamente me diferencio incluso de mi hermano, ¿cierto? Entonces, esas cosas hacen que en el fondo trate de comenzar a construir la teoría desde su persona, es decir, desde él mismo, y trate de identificarla con la sociedad, no como hacemos nosotros que normalmente vamos a la sociedad, estudiamos la sociedad y con fundamento en ese comportamiento social creamos teorías. No, él está diciendo esto es al revés, hay que tratar de devolverse al individuo para ir escalando, para construir teoría que pueda resolver problemas que hasta ahora no se han resuelto, ¿cierto? El asunto de la individualidad que nos vendieron desde el medioevo, más allá de la Revolución Francesa, es un asunto que sigue sin resolverse, es decir, todavía no hemos sido capaces de identificar de forma individual qué es lo que somos y qué es lo que creemos que somos, ¿cierto? Por lo menos en la antigüedad la preocupación por el individuo no era tan importante en razón a que éramos muy comunales. Hoy estamos hablando de sociedades que no son comunales, que efectivamente la individualidad está por encima, pero aún parecieran existir un montón de agrupaciones, sociedades e identificaciones que fueran necesarias para la sociedad misma. Bueno, yo hasta ahí dejaría mi comentario. Gracias. En vista de que no hay alguien más que quiera participar, aprovecho para igual, ¿no? Un poco también extender, ¿no? El comentario de Fernando, en el sentido de que
¿no? Ya hablando en términos de qué aportación, ¿no? Y enseñanza nos deja a nosotros, ¿no? Que somos practicantes, estudiantes, ¿no? Y nos estamos formando como científicos sociales. Yo también, ¿no? Resaltaría el hecho de, ¿no? Además de lo que bien dice Fernando, ¿no? De esta idea de cambiar el enfoque, ¿no? De concebir que solamente lo que es sociológico es lo que traba o trabaja lo colectivo, lo masivo, ¿no? Lo macro, y entender, ¿no? La cuestión estadística, y eso es hacer sociología, ¿no? Sociología no es hablar, ya deja tú de una sola persona, como en el caso de Didier, ¿no? Hablar de sí mismo. O sea, ¿no? Y hay resistencias, bien lo decía Selene, ¿no? Hay resistencias académicas hacia la aceptación, ¿no? De que en primera puedo hacer un trabajo sociológico, no nomás hablando de una persona, ¿no? Sino también de mí mismo, de mi trayectoria. Y ahí sí, ¿no? Lo que menciona Fernando es muy valedero, ¿no? Porque hay que aprender a que no fue una entrevista o un relato en términos biográficos, ¿no? Y así como una cuestión de mera o sociedad, ¿no? Un ejercicio ocioso, sino que cada uno de los, ¿no? hilos que él iba tejiendo para comprender, ¿no? Lo que decía Fernando, por qué ingresó, ¿no? A estudiar filosofía y luego sociología, o por qué ¿no? Su gusto por la lectura, no era en función, ¿no? Como de desligada, que es mucho de lo que ocurre hoy en día, ¿no? Con respecto a los talk show, estos, ¿no? Programas en los que, ¿no? Hay un entrevistador y un entrevistado, ¿no? Y lo vemos en la tele y lo vemos en las redes sociales, el boom de las entrevistas, ¿no? A los sujetos. Y aquí lo tomo de parámetro con lo que hizo Didier. En estos talk show, ¿no? Hay sí, una explicación de parte del sujeto, ¿no? Famosos, cantantes, influencers, etcétera, ¿no? Cualquier personalidad destacada en el medio, y en la cual van contando y narrando su historia personal, los episodios más traumáticos, los momentos más alegres, y cómo fueron, ¿no? Librando cada una de sus batallas en su vida cotidiana hasta llegar a ser los seres exitosos, ¿no? Que hoy son. Pero siempre, ¿no? Lo que va resaltando en esos relatos es la asunción y la creencia de que ellos fueron los creadores, ¿no? Y los actores conscientes que en todo momento iban asumiendo, ¿no? Responsabilidades y decisiones eh, racionales, ¿no? Que les convenían a ellos. Y entonces en esos talk show, y por eso es el boom de estos programas, es que se hace una alusión a la meritocracia, a la cuestión del genio, a la cuestión de la suerte, a la cuestión del echeleganismo. Es decir, hay una alusión, ¿no? total a la mentalidad neoliberal, que es tú puedes, ¿no? El yo puedo, el solo es una cuestión de méritos y de motivaciones personales para lograr, ¿no? Llegar a ser Jeff Bezos, ¿no? O, o Elon Musk, ¿no? Es decir, hay que tener mentalidad, ¿no? Es lo único que falta, es lo que nos revelan estos relatos. Sin embargo, ¿no? El texto de Didier Eribon es totalmente lo contrario. En sus alusiones personales van encaminadas a ser comprendidas en un marco sociológico en todo momento, en todo momento. Si ustedes revisan el texto, en ningún momento él dice, no, yo logré ser profesor porque, pues, no, le eché ganas. No, para nada. Él mismo explica, ¿no? Que su condición, ¿no? De obrero o de, ¿no? clase baja, le permitió ver, ¿no? determinadas como resistencias del campo social, y que sobre ese campo de determinaciones él pudo elegir, pero no es, ¿no? un yo totalmente, ¿no? vinculado así al positivismo y declarando que él puede con todo y no nadie lo va a detener para nada, ¿no? O sea, si ustedes revisan la obra, en todo momento él va muy bien vinculando hasta a sus propios, ¿no? familia. Cuando él intenta comprender a su papá, ¿no? Nos relata toda la construcción epocal en la cual su papá fue un niño y
cómo las determinantes del tipo de ambiente familiar en el cual su papá se crió lo determinaron en su forma de practicar la masculinidad y en la asunción de responsabilidades a corta edad, ¿no? A sus 20 años, su papá de Didier, ¿no? Ya era un señor que se tenía que hacer cargo de su familia, porque él ya, ya había nacido, ¿no? Didier y su hermano. Entonces dice, mi papá, pues dice, cuando él ya, ¿no? Lo intenta comprender, eso es lo interesante y el vínculo con lo que hemos leído, ¿no? Acerca, por ejemplo, de la IR, ¿no? La sociología lo que aporta es esa comprensión, ¿no? No esa injuria, no esa, ¿no? Cuando él se sale, Didier, del análisis, ¿no? Pero él, al mismo tiempo que se sale del análisis de la comprensión de la biografía de su papá y revela los sentimientos que a él le despierta su papá, pero que dice, ¿no? Pero es que estos sentimientos no se despiertan, ¿no? Espontáneamente, sino que vienen ligados de estos momentos tormentosos en los que me tocó ver a mi papá pegarle a mi mamá, en los que me insultaba, ¿no? En el que no me dejaba ser, ¿no? Expresar mi identidad de género, etcétera, ¿no? Es decir, cómo los sentimientos van vinculados también a los contextos de vida, etcétera. Entonces, en todo momento, eh, Didier Eribon está hablando, ¿no? En términos sociológicos. Es un relato que nos permite bosquejarnos los contextos, las interacciones de poder, ¿no? Las consideraciones de determinantes, ¿no? Sociales, como la escuela, ¿no? Que él mismo declara la escuela. Parece que, ¿no? Tenemos la ilusión de que elegimos no estudiar, ¿no? De que elegimos decir, me da hueva y mejor me voy a trabajar. Creemos, jugamos con esa ilusión y en todo momento del texto Didier intenta mostrar que es una ilusión la idea del yo que elige, ¿no? Libre y sin determinantes, sin tener una génesis histórica y social, sin estar como ubicado dentro del campo, como si no perteneciera a una clase y esta no se manifestara de distintas maneras, ¿no? en, nuestro, en nuestra existencia. Y por último, ¿no? Añadiendo a estos elementos que nos permite aprender de él, yo también destacaría la escritura. La escritura, ¿no? de Didier Eribon es bastante alivianada, bastante ligera, ¿no? A comparación de la de Bourdieu, ¿no? Al igual que lo que dije, ¿no? Con Lair, de que, ¿no? Lair cuestiona a Bourdieu de que finalmente terminaste escribiendo como un filósofo, ¿no? Y Didier al mismo tiempo que le hace una crítica de te quedaste corto con tus autoanálisis del sociólogo, porque no nos diste muestra, ¿no? De cómo impactó por qué jugaste rugby, ¿no? Y estos otros deportes masculinizados, quizás no era una forma, ¿no? Le dice Didier a Bourdieu, no era una forma como de sentirte parte, ¿no? Y no excluido como yo, de que mi condición, ¿no? De género y el propio Didier va mostrando, ¿no? Que tuvo conversaciones antes de que falleciera Bourdieu en los cuales él le hacía sus críticas, es decir, no se las dijo a escondidas, ¿no? Se las hizo saber en vida y el propio Bourdieu quedó pendiente, ¿no? De hacer una corrección por ahí, pero finalmente pues ya no le dio porque murió al mes de publicado el libro del autoanálisis del sociólogo, pero, ¿no? Lo que nos queda también de aprendizaje es aprender a describir, de aprender a describir situaciones sociales, es lo que podemos extraer también como enseñanza del libro de Didier, la forma de describir el barrio, la forma de describir la violencia que vivió en casa, las actividades de sus familiares, de sus profesores, los estados de ánimo de los lugares en los que él estuvo conviviendo, y también las alusiones personales, las vergüenzas, los miedos que él sintió, ¿no? Las conversaciones internas que él tenía y el modo de organizarlo en su libro, eso nos debe de quedar a todos como lección de cómo aprender, ¿no? A trasladar muchos de nuestros pensamientos al papel, ¿no? Ahí la dejo y adelante, Hugo. Sí, gracias, Ipakli. Bueno, quiero comentar un par de cosas. Em, Creo que esta parte de hablar de uno mismo, de hacer una, pues, pequeña autobiografía o contar ciertos relatos de nuestra vida, luego es algo muy íntimo y
cuesta, pues cuesta trabajo abrirse a veces, ¿no? Más si eres como una persona que está, pues en este caso que eres como socialmente conocida. En el caso de Didier, creo que pues le pudo haber pasado, ¿no? Que en su círculo intelectual francés, del ser alguien pues reconocido, leído, eh, pueda eh, como enfrentarse a estas situaciones en las que pues le cuesta o pensar, ¿no? En que van a saber sobre su vida, en que van a saber sobre sus cosas personales. A lo mejor esta parte pienso un poco en esta oportunidad que se da a veces eh, de decir lo que pensamos, de decir lo que sentimos, pues principalmente creo que en las redes sociales, ¿no? En internet. A veces es muy, a algunas personas se les da muy bien y no tienen como tanto problema, y a otras pues son como más sobrias, ¿no? Como que más, pues no exponen tanto sobre sus vivencias personales. ¿A qué quiero decir esto? Que a lo mejor en, en esta parte donde se menciona de que al menos en América Latina o acá no se encuentran ese tipo de autobiografías o de autoanálisis, pues a lo mejor está un poquito influido por eso, ¿no? De creo que en general, y en general creo que también muy probablemente en Europa, son pocas las personas que hacen pues que se atreven, ¿no? A hablar sobre su intimidad. A mí me causa cuando estaba leyendo el libro, me causó mucho me asombró un poquito como la sinceridad de Didier al decir que pues no tenía de que no sentía nada por su padre, ¿no? Eh, de que no, de que nunca lo fue a visitar cuando estuvo eh, en esta clínica por la condición que padecía, que después de que falleció su padre, no tenía como la intención de volver a ver a sus hermanos, que tenía como 30 años, si mal no recuerdo, que no les veía, que no tenía ningún interés por sus sobrinos. Y es algo como que a lo mejor para algunas personas sí es un poquito, ¿cómo decirlo? Como que te cuesta creer que alguien sea así, ¿no? Cuando tú dices, no, pues yo me llevo muy bien con mi papá, yo me llevo muy bien con mis hermanos, hermanas, o me gusta mucho convivir con mis sobrinos, sobrinas. Entonces, bueno, esta parte como de sincerarse y de abrirse al mundo, creo que pues no todas las personas lo tienen, ¿no? Y creo que es algo que se le tiene que reconocer a Didier, y creo que es muy enriquecedor esta parte de mostrar este autoanálisis de su vida, ¿no? A mí me llamó mucho la atención lo que comentaste, Zipacli, de cómo te ibas enfrentando en tus primeros semestres. No, no recuerdo si fue en la licenciatura, creo que sí fue en la licenciatura, de que mencionabas que te costaba mucho trabajo hacer ciertas cosas en tu círculo social, y me surgió mucho porque a mí también me pasó eso y me pasaron las mismas cosas de, de que no querer decir salud, de no querer festejar los cumpleaños. Y es muy interesante como escucharlo de otra persona hasta donde sé no lo había escuchado de alguien. A mí me pasó, y recuerdo que fue una ruptura muy fuerte, al menos en casa. Recuerdo que por esas situaciones llegué a tener con mi papá pues como muchos disgustos. eh, y es esta parte, ¿no? Que Didier va retratando en la obra, como esta parte de alejarse de tu medio al que perteneces, ¿no? O sea, decir salud, pues en mi casa o digamos que en cierto ámbito de la sociedad es muy común, ¿no? Y yo decía, pues salud, ¿para qué, no? ¿Para qué dices salud? O los cumpleaños, ¿no? Pues ¿por qué festejar solamente festejar la vida cuando alguien cumple años, ¿no? ¿Qué sentido tiene eso? Y a lo mejor son cosas que pues, digamos que en cierto sector de la sociedad no te pones a cuestionar, ¿no? Eh,
Lo que voy es que esta parte, pues sí, es muy como interesante analizar de las personas que, pues, digamos que tratamos de alejarnos o no. Por ejemplo, en mi casa, en mi situación personal, pues mis papás ni siquiera terminaron la universidad, mi mamá apenas hace un poquito terminó la prepa, y eso porque la pude estudiar en línea. De mi parte, pues mis tíos, tías no terminaron una carrera universitaria y mucho menos hicieron una carrera en ciencias sociales. Ahorita algunos la han terminado, pero pues son carreras más apegadas como pues a lo administrativo, a la contabilidad, este, y pues mucho menos en ciencias sociales, eso es a lo que voy. Entonces sí es como, es todo un proceso, creo. Didier da muestra de eso. Es muy interesante esa parte en la que mencionaba, se mencionaba de transfuga de clase, ¿no? Y al final creo que, no recuerdo en qué parte Didier menciona que su caso es como un caso extraordinario, ¿no? No cualquiera puede em, salir como de esta parte en la que dejas de pertenecer a una clase y perteneces a otra. Sin embargo, creo que también menciona que hay como reticencias, o sea, no lo pudo hacer del todo, ¿no? No em, era un intelectual reconocido, pero no ocupaba como cátedras importantes en Francia, no pertenecía, creo que su primer trabajo lo consiguió en una universidad, que incluso él reconoce que era una universidad, no me acuerdo el nombre, pero incluso estaba como en la periferia, no estaba, no era una de esas grandes universidades de Francia, ¿no? Y pues bueno, a pesar de que uno tiene como esta capacidad de agencia, de, de escapar como a los determinismos sociales, creo que se resume eh, bien con lo que Zipacli decía, de que pues siempre el barrio te acompaña, ¿no? Como que siempre tu condición de clase no desaparece por completo, siempre te va a acompañar porque pues es parte de ti. Y Didier creo que es lo que lo motiva a hacer este libro mucho, ¿no? De que él intentó durante toda su vida escapar, al menos durante parte de su adolescencia para arriba, como escapar de su condición social. Eh, y bueno, hay un punto en el que, de su vida en el que se dio cuenta que, que esto ¿cómo decirlo? Pues vaya, de que lo había marcado, ¿no? Y que siempre había tratado de negarlo, ¿no? Entonces, bueno, creo que por ahí es algo muy interesante y bueno, por el momento dejo aquí la participación para que participe, Omar. Pues si vale como nota al pie de página o algo así, ya que salió el tema de transfuga de clase y de Bourdieu. Hace poco leía, bueno, de hecho, mm, como que me incomoda un poco cuando se le cuestionan ciertas cosas a Bourdieu, porque se puede caer como en la acusación muy fácil y, bueno, por ejemplo, Enrique de la Garza, que en paz descanse, que tiene sus libros de teoría social, pues cae en la conclusión muy fácil de, Bourdieu era estructuralista y su noción de individuo está, pues, no muy fuerte, ¿no? Eh, yo creo que habría que considerar también como pues la red intelectual o el campo intelectual que igual le tocó vivir a Bourdieu. Yo creo que no había un intento 100% deliberado a no exponerse mucho en su autoanálisis. Yo creo que hasta ese mismo escrito también da cuenta de redes académicas, intelectuales muy específicas, ¿no? Un estado del campo, diría en sus mismas palabras, ¿no? En el que no tanto porque no lo considerara importante en su análisis, sino porque creo que sí llegó a admitir en cierto modo que hablar mucho de sí mismo le hubiera acarreado
eh, pues críticas, pero no tanto como críticas sociológicas, sino en el sentido de que ejercieran sobre él violencia simbólica, ¿no? Pero lo que iba a comentar es que también es un sociólogo argentino, Dionisio Baranger, que creo que a su vez lo que valoro mucho de él es que no sé si ha traducido o retoma mucho pues anécdotas de Pacerón, que incluso a través de Pacerón se puede completar como la parte biográfica de Bourdieu, donde señala que si había una parte en que por comentarios cotidianos surgió varias partes de sus inquietudes sociológicas, ¿no? Y que no nos cuenta Bourdieu en otros lados, ¿no? Y igual ahorita lo que comentaban Hugo y Zipactli, si hay una anécdota en el que decía que Bourdieu le interesó analizar la violencia simbólica en relación con el campo escolar, porque sí es como una anécdota muy de familia, ¿no? Porque decía que estaban en una reunión familiar y decía su tía, creo, que decía, ya viste a la familia tal que su hijo ya se graduó, y unos lo tomaron como, felicidades, ¿no? Y otros lo tomaron, ya se va a creer mucho, ¿no? Algo así, ¿no? Y entonces como que habría que ver que esa dimensión cotidiana, pues siempre es importante. Pues nosotros como sociólogos, pues creo que sí, quiero pensar que la mayoría de los que estamos aquí sí nos identificamos mucho con un poco del papel de transfuga de clase, o si no, como lo dirían un sociólogo inglés de los estudios culturales. No me acuerdo si exactamente fue Raymond Williams o Richard Howard, que más o menos ponía como la metáfora de los cazadores de becas, que pues muchos no hubieran logrado su educación, miembros de clase trabajadora y media, si no hubiera sido por becas, pero ya después vuelve en una cultura también en sí misma, ¿no? Es una explicación también sociológica del becario, que, bueno, totalmente independiente de la interpretación de Bourdieu, es una de las teorías de las cultural studies ingleses, pero sí ambas posturas coinciden en que de no haber sido por ciertas condicionantes y de comentarios pero tan cotidianos, pues no se hubieran forjado pues una cultura a aprender sociología y diversas disciplinas. Bueno, ahí quería dejar como mi comentario. Que fue muy importante la participación de la compañera y de cada uno de sus comentarios. Mencionaban algo bien importante que tiene que ver con este transfugismo de clase y lo que decía Omar, súper interesante, ¿no? Varios nos sentimos identificados en ese aspecto. En cuanto al libro, creo que es maravilloso, ¿no? Porque más que por identificarnos, seguramente también, pero también en esta diferenciación, ¿no? De lo que estamos acostumbrados muchas veces a título personal, bueno, pues me voy como más al lado de lo que tiene que ver con mi tesis, con lo que tiene que ver con las relaciones sociales en las que yo me enfoco, que son con jóvenes, pero realmente esta lectura te traslada a una vivencia que en mucho te identificas, que en mucho ves a tu alrededor y que en mucho tiene que ver con lo que tú podrías hacer, ¿no? El otro compañero nos decía sobre las redes sociales, híjole, yo creo que esto es nuestro día a día y sobre todo ahora con esta situación que estamos viviendo, pero también rescatar, ¿no? La importancia, la relevancia de abrirte paso a lo que yo estoy viviendo, a lo que yo estoy auscultando también y también a poder diseñar a que a partir de la autobiografía o a partir de vivencias personales también podemos ser un parteaguas en el camino de los sociólogos, ¿no? No solo de la filosofía y que al final pues va de la mano, ¿no? Pero creo que nosotros nos podemos inspirar, ¿sale? Yo lo veo como algo inspirador este texto y en general, en realidad, con lo que es el autor como tal, ¿no? Todo lo que tuvo que revolucionar y todo lo que tuvo que dar pie para esa transformación personal primero
y después social, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros, inspirados desde una fuente propia, pero también para darle seguimiento a lo que nosotros podemos dar. Nosotros los docentes, hablo por mí, me gusta inspirar, me gusta motivar a los chicos, pero realmente esta lectura así de plano me trasladó a que, yo también puedo hacer esto sobre mí. O sea, ¿cuántos de nosotros damos clases y de repente dices, bueno, como yo tuve una experiencia así y así, y los jóvenes como que se interesan de más, ¿no? Cuando hablas a título personal, cuando involucras tu vida diaria, cuando te preguntan sobre eso que brincaste, sobre eso que padeciste, ¿no? Sobre lo que es un diario de campo, sobre lo que es una investigación-acción, sobre lo que es transformar la práctica social y la investigación social como tal, ¿no? Creo que con eso me quedo, creo